Iglesia, antes de empezar con el mensaje, quiero tomarme unos minutitos para aclarar algo importante que quiero aclarar, que de repente puede crear confusión, que estuve hablando en el culto pasado, en el mensaje pasado, y para que quede claro, yo estuve diciendo que desde aquí, si no tenemos el don de interpretación de lengua, no se puede hablar en lengua, pero no porque lo diga yo. No porque a Mer Barría se le ocurrió decir que no se puede hablar en lengua aquí, desde el púlpito, porque sería yo entonces un falso, un mentiroso que estoy haciendo una secta y inventando cosas. Pero para aclarar las cosas yo les voy a leer lo que dice ¿quién? La Escritura, porque a nosotros ¿quién nos guía? El Espíritu y la palabra. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14 y dice el título: el hablar en lengua. Esto no es el mensaje, es solamente una aclaración para que aquellas personas quizás por redes sociales o los que estamos aquí nos quede claro cómo se debe ocupar correctamente el don de hablar en lengua. Para los que tienen el don de hablar en lengua, dice: sigue el amor y procura los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 14. Vuelvo y repito, dice: sigue el amor y procura los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. ¿Y qué significa profetizar? No hablar en lengua, sino declarar la palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Procuren profetizar mejor. Y se va al verso 2 que dice: porque el que habla en lenguas no habla con los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. O sea, hablamos por el Espíritu misterio. ¿Pero a quién hablamos? A Dios, no a la iglesia. Y seguimos: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿a quién edifica? A la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos reunidos como iglesia, ¿no? Y el verso 5 dice: así que quisiera que todos ustedes hablaran en lengua. Mira lo que dice el apóstol Pablo: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua. Yo también desearía lo mismo, que todos ustedes hablaran en lengua, pero eso no depende ni del apóstol Pablo ni de mí. Depende del Espíritu Santo. Pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. O sea que el que habla en lengua no es mayor que el que profetiza. Que el que se para aquí y una buena exhortación con entendimiento le exhorta a usted, ese es mayor. Y dice: a no ser de que escuche esto, a no ser de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, yo puedo hablar en lenguas si las puedo interpretar, pero si no las interpreto, mejor me quedo callado, porque eso lo dice la Biblia. Mire lo que dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lengua, ¿qué provecha si no hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, el mismo apóstol Pablo dice: ¿y qué me vale venirme aquí a mí a ponerme a hablar en lengua ustedes si no los voy a edificar? Yo prefiero edificarlo, iglesia. Eso se llama madurez. Y el 7 dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Si la trompeta tiene que tener un sonido para la batalla, para que sepan que vienen los enemigos. Así también ustedes, si por hablar en lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dices? O sea, no es Amer el que está diciendo que aquí no se puede hablar en lengua, porque hablarás al aire. O sea, ponerme yo a mí aquí a hablar en lengua sería hablarle al aire, y ustedes salen de aquí como entraron, sin ninguna edificación. Verso 10 dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues, anhelen dones espirituales, pero procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia.
Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. O sea que si usted no tiene el don de interpretación y habla en lengua, pida que llegue el don de interpretación. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración o tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Habla en lengua más que toda la iglesia, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y cerramos aquí con esto. Hermano, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduremos en el modo de pensar. Seamos maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que la lengua no es para señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Pero el que profetiza no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, que queda diciendo que la lengua es para ¿quién? Para los que no son cristianos. Y para nosotros, ¿qué es? La profecía, el declarar la palabra. Mucha gente, por inmadurez y no entender esta palabra, piensan que la emoción de ponerse a cacaraquear de aquí en el púlpito en lengua está bien, y eso es emoción. ¿Y dónde lo quiero llevar con esto? Porque a la hermana le hicieron un comentario que yo estaba tratando de apagar el fuego del espíritu del hablar en lengua con lo que yo estaba enseñando. Pero con esto lo aclaro. No es que yo quiera apagar, es que el apóstol Pablo dice que en la iglesia uno tiene que mantener un orden y no manejarse por emociones. Que no seamos niños, que seamos maduros. Aquí el que tiene don de lengua y está desde la silla para allá, lo puede manifestar. Yo no se lo voy a impedir, pero de la silla para acá, si no tiene don de interpretación, quédese callado y profetice. Yo me quedo callado y profetizo. ¿Por qué? Porque no lo edifica usted. Ahora, si el Espíritu Santo le place, dame el don de interpretación de lengua, téngalo por seguro que yo voy a interpretarlo. Pero si no, me quedo callado. Y esta enseñanza espero que le llegue no solamente a la iglesia, sino a los que nos ven por las redes sociales, para que aprendan a ser maduros espiritualmente y no crean confusión con los hermanos diciéndole otras cosas que no es la intención del mensaje. La intención del mensaje es que nosotros seamos maduros y aprendamos. Ahora vamos al mensaje que tenemos de la palabra, que es la segunda parte de cómo andar con el Espíritu Santo. Y el verso que tenemos para sustentar esta segunda parte es 2 de Corintios 3:18, que dice: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a la introducción de este mensaje. Y la introducción de este mensaje está aquí. ¿Qué pasa cuando a nuestras vidas llega el Espíritu Santo? Según 2 de Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? La imagen del varón perfecto. En eso somos transformados. Ahora, esto nos lleva a Efesios 4:13. Vamos a Efesios 4:13 para respaldar esta introducción. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. ¿A quién? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, está hablando de que todos, incluye hombres y mujeres, todos tenemos que llegar a la estatura de ¿quién? De la plenitud de un varón perfecto, que fue Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. O sea que nosotros tenemos que imitar a Jesucristo según las Escrituras. Tenemos que imitar a Jesucristo según las Escrituras para poder alcanzar esa estatura que Él nos está mandando, como un hombre, como una mujer
perfectos y perfectas. Ahora, yo quiero que usemos Filipenses 1:6 para este mensaje. Los versos que ocupamos eran la introducción y el respaldo de la introducción. Ahora, Filipenses 1:6 dice, para los que no tienen Biblia, pueden leerlo aquí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Vamos a entrar rápidamente en 3 puntos que quiero que analicemos con esta palabra. 1, la perfección de su obra. La perfección de su obra. Y mire, Filipenses 1:6 es claro lo que la oración de Pablo nos enseña. Que nuestro Padre eterno, quien comenzó la buena obra en nosotros, ¿cómo? Enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, enviando su palabra, y después envió también su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para perfeccionar la buena obra que empezó en nuestras vidas. O sea, hermano, todo esto comenzó cuando Dios envió a su Hijo. Pero antes de enviar a su Hijo, también vamos a ir viendo cómo envió su palabra. Pero esto que de aquí me lleva también a Hechos capítulo 1, verso 8, que dice que recibirán poder cuando haya venido ¿quién sobre ustedes? El Espíritu Santo. Y Jesús le decía a los apóstoles, y me serán testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y qué le quiero explicar con esto, hermano? O sea, nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, ustedes van a recibir poder, pero solo cuando el Espíritu Santo haya llegado a su vida. Es lo mismo que yo le digo a ustedes. Iglesia, ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo los haya llenado con ese poder que el Señor Jesucristo ha declarado. Y nosotros vamos a madurar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a comenzar a perfeccionar una obra que Dios comenzó en nuestras vidas. Entonces la perfección de la obra de Dios es que nosotros recibamos el Espíritu Santo, porque dice que nadie llama a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, la única forma de arrepentirnos nosotros es que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida convicción de pecado, para que nosotros nos arrepintamos. Usted está por aquí en esta iglesia, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo llegó a su vida y le dijo, tienes que venir a congregarte. No porque yo lo fui a buscar, yo fui solamente un medio, un instrumento. Yo soy el barro que usó Dios. El Espíritu Santo, el que iba conmigo y está conmigo, es el mismo que está con usted y en usted. Entonces Él es el que lo ha convencido a usted de venir aquí, de prepararse en la semana, de decir gracias Padre, no el pastor, no la iglesia, no, el Espíritu Santo. Cuando usted se despierta, gracias Padre por este día, gracias Padre porque me permitiste abrir los ojos. ¿Por qué les digo esto? ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana nadie lo tiene seguro. Nosotros no podemos pensar que yo me voy a poder arrepentir la otra semana, cuando nosotros estamos aquí hoy y estamos viviendo la hora y no sabemos si mañana va a amanecer, no sabemos si el Señor Jesucristo viene hoy. ¿Y qué pasa si el Señor Jesucristo viene hoy? Nadie sabe el día ni la hora, pero ¿qué pasa? ¿Estará usted a cuenta para irse con Él? ¿Estará usted preparado para irse con Él o se tendrá que quedar a pasar la gran tribulación y todo lo que vendrá? Yo no quiero. Yo no lo quiero. Tampoco lo quiero para usted. Ahora, la perfección de la obra de Dios es eso: recibir a su Espíritu Santo, recibir al Señor Jesús como Salvador, recibirlo a Él como Padre y que el Espíritu Santo nos guíe. Ahora, 2, ¿cuándo inició esta obra? ¿Cuándo inició esta obra? Fue en Isaías 55:11, cuando Dios dijo que mi palabra no regresa vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. O sea, la palabra de Dios, ya el profeta Isaías estaba declarando Dios con él.
la palabra que yo voy a enviar no va a volver vacía. ¿Por qué? Porque va a cumplir el propósito en la vida de cada uno de ustedes. Está cumpliendo el propósito en mi vida y seguirá cumpliéndolo. Entonces, que la palabra de Dios haya sido enviada a través de su Hijo Jesucristo, porque Él vino a traer el reino y a hablar la palabra que su Padre le dio, pero ya fue profetizado por el mismo profeta que dijo que vendría Él a pagar un precio y sería menospreciado, desechado, sería estimado en poco, sería muerto y tendría que pagar a precio de sangre, de cruz, como ¿qué? Como un cordero, como inmolado. Entonces ese mismo profeta dice que la palabra de Dios no iba a regresar vacía. ¿Por qué? Porque Jesucristo trajo la palabra a la tierra para que tenga efectos en nuestras vidas y nos transforme. Entonces, Él es el modelo que tenemos que seguir. ¿Para qué? Para alcanzar la estatura del varón perfecto. Él es el modelo. Yo no. El apóstol Pablo tampoco es el modelo. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Entonces aquí el que hay que imitar es a Jesucristo, no a ningún pastor, ningún apóstol, ningún adorador, ni ninguna persona que tenga fama de alguna forma por redes sociales o donde sea. No, aquí hay que imitar lo que dice la palabra y a Jesucristo. No hay otro modelo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Él y seguir lo que Él nos manda. Entonces, ¿cuánto tiempo tomará completar la obra? ¿Cuánto tiempo tomará completar la obra? ¿Ah? Nos ponemos a pensar eso, ¿no? Miren, la obra de Dios, la verdad, nadie puede determinar el tiempo que tomará completarse en la vida de cada persona. Son procesos diferentes. Cada uno tiene un proceso diferente delante de Dios. Cada uno tiene un llamado diferente delante de Dios. Cada uno tiene una bendición diferente delante de Dios. Entonces yo no puedo decir que el proceso que usó Dios para cambiar mi vida es el mismo que va a usar para cambiar la suya. Ni el que usó para cambiar la vida del hermano Moisés va a ser la misma que va a usar para cambiar la vida del hermano Miguel. No. Yo no puedo meterme ni a acelerar ni tampoco ayudar en los procesos de Dios. Lo que sí podemos hacer nosotros malmente es atrasar los procesos de Dios cuando nosotros cortamos esos procesos. Cuando Dios usa un problema, cuando Dios usa una circunstancia para procesar tu vida y tú en medio de esa situación no aprendiste lo que Dios quería enseñarte, tenlo por seguro que vas a volver a pasar por otro proceso. ¿Y a dónde los quiero llevar con esto? Hay personas que han pasado procesos en su vida y que han sido traídos a la iglesia. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y cuando llegan a la iglesia, Dios los sana, Dios les da respuesta, Dios les da trabajo, Dios les bendice, pero ellos vuelven y se van ¿a dónde? A Egipto. Pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto y a lo que cruzó el Mar Rojo, un par de días ya quería volverse a comer carne, pero estar como esclavo. Porque tenían comida ya y Dios le hace ¿qué? Descender maná. Después se aburren del maná y queremos volver a Egipto porque no tenemos carne. Dios les hace ¿qué? Que les llueva perdices. Ay, pero nos aburrimos de la carne y queremos volver atrás. El ser humano, y estamos hablando de todo, siempre quiere volver atrás. Nunca quiere seguir adelante porque atrás es más fácil. Pero ¿sabe qué, hermano? Esta carrera no es para atrás. Esta carrera es hacia adelante y no es de velocidad, es de resistencia. Y sabe algo, si usted cree y si usted confía y si usted quiere madurar y quiere crecer, cada proceso es una enseñanza que Dios hace a tu vida para que tú vayas creciendo, para que tú vayas madurando, para que tú comiences a creer, a confiar. Eso son los procesos de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cuánto tiempo va a demorar? No lo sé. ¿Y esto dónde me va a llevar? A mí, a Santiago 1:4. Santiago 1:4, iglesia, que dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna.
O sea que lo que nosotros tenemos que tener en medio de nuestro proceso es paciencia. Hermano Asensio, usted en su proceso con sus papeles tiene que tener paciencia y confiar. Usted también, hermana Miguelina, de que Dios va a hacer la obra. Es que si estamos enfermos, en medio de esa enfermedad, Dios va a usar esa enfermedad como un proceso para tu vida. ¿Para qué? Para que aprendas a confiar, para que aprendas a creer. En medio de tu escasez, que de repente está limitada las cosas, que no te alcanza, Dios va a usar esa escasez para procesarte. El apóstol Pablo dice: he sido enseñado en todo y por todo a tener que abundancia como escasez, a pasar necesidad como estar en tiempos buenos y en tiempos también malos. ¿Por qué? Ahí entonces viene Filipenses 4:13, porque lo que acabamos de declarar fue Filipenses 4:12. He sido enseñado por todo y en todo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la única forma que tú puedas declarar que lo crees en Cristo que te fortalece, que crees en ese Señor maravilloso, es cuando estás en medio del proceso y no te queda de otra alternativa. No hay otra salida. Pero cuando hay otra salida, siempre vas a pensar en que la salida hacia atrás es la mejor. Pero cuando te toca creer, te toca soportar el proceso. Y ahí después, ¿qué pasa? Viene la victoria. Nosotros pasamos nuestro proceso con mi esposa y gloria a Dios que pudimos ver victoria en nuestra vida. Hermano, no crean que nosotros estamos exentos de pasar por proceso. El enemigo nos ataca. Y ¿sabe algo? Cuando usted quiere ser parte de la iglesia y servirle a Dios, cuando más el enemigo te va a atacar. ¿Y por qué te va a atacar? Porque Él sabe el poder que Dios ha depositado en tu vida a través del Espíritu Santo. Él sabe la autoridad que Dios te ha dado. Él sabe que Dios te está sacando del anonimato y te está trayendo ¿a dónde? A lo público. Porque Él dice: yo te voy a exaltar en lo público, no en lo escondido, no en lo oculto. En lo escondido tú vas a humillarte, en lo escondido tú vas a buscar su presencia, pero en lo público Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. ¿Y sabe qué? Las personas que piensan que no pueden, las personas que piensan que no son capaces, las personas que piensan que, mira, esto me lo impide, son los mejores candidatos que Dios está buscando para glorificarse. ¿Sabe por qué? Porque el que sabe, el que está preparado, el que está estudiado, se da a él mismo su propia gloria. Pero el que no, le da la gloria a Dios. El que no dice: yo hice esto gracias a Dios, yo logré esto gracias a Dios, yo alcancé esto gracias a Dios. Y si usted está aquí, es gracias a Dios. Vamos a la conclusión de este mensaje, iglesia. Vamos a la conclusión. Dios, nuestro Padre, usa una palabra en común en todo lo que hemos visto. Envió su palabra, envió su Hijo y envió su Espíritu Santo. La palabra en común que usa aquí es envió. Envió su Hijo, envió su precioso Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser perfeccionados y completar su obra. Completar su obra. Y yo quiero que usted tenga claridad en esto. La palabra de Dios no se va a devolver vacía a Él. Va a cumplir el propósito por el cual la envió desde antes de Isaías para su vida. Dios pensó en usted cuando Él mandó esta palabra, en cada uno de los que estamos aquí, aún a los que están afuera y que no se han convertido. Dios ha pensado en cada uno de ellos, aún en los que están en lugares equivocados, a los que están confundidos con sectas o con religiones que no tienen nada que ver con Dios. Aún para ellos se envió la palabra. Pero el que la recibe y el que la hace, dice el Señor Jesucristo, lo compararé con un hombre sabio y prudente que fundó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es nuestro Señor. Su Hijo, envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque nos amó. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ha dado a su Hijo, iglesia. Hace 2 días atrás yo estaba en una vigilia, en una iglesia de un pastor amigo.
Y estábamos orando y alabando y adorando. Y después la pastora que estaba dando el mensaje me dice: pastor, si usted quiere, por favor, puede orar lo que el Espíritu Santo le ponga. Pero ya el Espíritu Santo me había puesto algo antes que me lo dijera ella. Y yo le digo a los muchachos que estaban allí, porque era el ministerio de danza, de alabanza, y estaban todo el ministerio de allí y otros hermanos que estaban allí. Y les digo: el Espíritu Santo, antes de que ustedes comenzaran, me puso esta palabra para ustedes. Muchos de los que están aquí vinieron y dijeron: voy a la iglesia a pagar mi precio, porque tenemos esa forma a veces de expresarnos: voy a pagar el precio que Dios me pide que pague. Y el Espíritu Santo me dice: quítate esa palabra de pagar el precio de tu mente, porque tú no has pagado ningún precio, ni sabes lo que es pagar un precio. Aquí el que pagó el precio se llama Jesucristo. Él pagó el precio. Usted va a hacer lo que puede. Entonces, ¿qué puede usted? Prepararse e ir a la vigilia, adorar y darle gracias a Dios. Eso es lo que podemos. Pero lo imposible en tu vida, en tu vida, en tu vida y en mi vida, lo hace Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esa palabra, cuando los hermanos recibieron esa palabra, más de muchos dirían: y estoy aquí pagando el precio. No, hermano, usted no sabe lo que es pagar el precio, no sabe ni siquiera lo que costó su vida. Yo creo que ni un solo latigazo aguantaríamos de los que le dieron, los 39 latigazos que le dieron a nuestro Salvador. Que te escupan, ¿tú vas a resistir que te escupa alguien en la cara o te mete un combo y te vas a quedar ahí tranquilo? Bueno, eso lo resistió Jesucristo. Que te acusen injustamente y te condenen, eso lo resistió Jesucristo. Entonces no hablemos de precio cuando venimos aquí, porque nadie viene a pagar ningún precio a este lugar. Venimos a ser agradecidos. Venimos con actitud de gratitud. A eso venimos, iglesia. ¿Y sabe qué? Vamos a terminar el mensaje con esto. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo con esta serie de mensajes. Que nuestro viejo hombre sea como ese viejo abrigo o polerón, esa chaqueta que no aguanta ya más, que está rota, que está destrozada, que se echar ¿a dónde? A la basura. Agarremos nuestro viejo hombre y echémoslo a la basura, y vistámonos del nuevo hombre que está según quién, según el Espíritu Santo, según las vestiduras blancas, según la armadura de Dios, y según también la renovación del espíritu de nuestra mente. Eso nosotros tenemos que hacer. Entonces yo quiero, de parte del Espíritu Santo, decirle, iglesia: hoy usted tiene que salir de aquí con una nueva vestidura. Hoy usted tiene que salir de aquí con un nuevo pensamiento. Que usted viene a este lugar no a ayudarle al pastor. Usted viene a este lugar a ser agradecido con Dios, con lo que ha hecho en su vida y con lo que hará. Que usted está aquí porque usted sabe que es el mejor lugar. Que usted está aquí porque usted sabe que aquí Dios lo va a usar. Y como la hermana declaraba en antes, profetizaba, esto se va a llenar de gente hasta atrás, que vamos a necesitar muchos obreros. Y de alguna forma usted es parte de esos obreros que Dios va a usar, que el Espíritu Santo va a usar para ministrar otras vidas. Póngase de pie, iglesia, porque en medio de la alabanza que viene, yo quiero que usted sea ministrado por el Espíritu Santo. Déjese ministrar por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo quiere llenar su vida, llenar su templo, llenar su cuerpo. Así que vamos a adorarle a Él, porque Él merece toda gloria, toda honra y toda alabanza.